Bueno, y entonces, en el día de hoy, lo que dijimos que íbamos a ver era el séptimo tipo de problemas. ¿A quién vamos a colocar en el séptimo tipo de ejercicios? Bueno, dentro del séptimo tipo de problemas, yo voy a colocar aquellos ejercicios de polinomios, como les puse acá en el recuadro en color, en que nos piden hallar dos polinomios conociendo ciertas relaciones que se cumplen entre ellos. ¿tá? Es decir, me van a dar de dato ciertas ecuaciones que van a involucrar a esos polinomios y la idea sería que yo determine cuáles son esos polinomios simplemente viendo cómo trabajar entonces con esa relación que ustedes tienen ahí. ¿Estamos? Bueno, vamos a ver cómo empezamos a trabajar. Ejercicio. Hallar los polinomios P y Q sabiendo que se cumplen las siguientes relaciones. Bueno, entonces acá tenés X por el polinomio P más Q de X te da tal cosa. 3 por P de X más Q de X me da tal otro. O sea, yo acá tengo de dato dos ecuaciones que involucran a los polinomios P y Q que se piden determinar. ¿Cómo voy a resolver este tipo de ejercicio? Bueno, voy a hacer de cuenta que esas dos ecuaciones que me dieron de dato forman un sistema donde las incógnitas en ese sistema son los polinomios P de X y Q de X. Y todo lo demás que aparece en cada ecuación voy a hacer de cuenta que son números. ¿tá? Así que repito, voy a trabajar como si estuviera frente a un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Cuáles son las incógnitas? Los polinomios P y Q. Y todo lo demás hago de cuenta que son números. Entonces, si yo voy a resolver esto como si fuera un sistema de ecuaciones, ¿qué método utilizo para resolver ese sistema? El que quieran de todos los que han aprendido. Yo pensé en utilizar reducción. Vale decir que, por ejemplo, voy a intentar que delante de una de las dos incógnitas, las incógnitas son los polinomios P y el polinomio Q, voy a tratar que delante de una de esas dos incógnitas quede en ambas ecuaciones el mismo numerito, pero en una positivo y en la otra negativo. Si ustedes observan las dos ecuaciones que se les dieron de dato, delante del polinomio Q en ambas ecuaciones habría un 1, pero en ambas ecuaciones habría un más 1. Y yo necesito que delante del Q, entonces, en una ecuación tengas un más 1 y en el otro un menos 1. Así que a una de las dos ecuaciones la voy a multiplicar toda por menos 1 para cambiarle el signo. Y yo decidí que fuera la segunda ecuación la que se multiplicaba toda por menos 1. Es decir, la primera la voy a dejar como está y a la segunda la voy a multiplicar toda por menos 1. ¿Ven? La primera quedó como está, la segunda toda por menos 1. O sea, todos sus términos cambian de signo. Voy a sumar las dos expresiones entonces. Entre estos dos primeros términos, acá te queda el xp de x menos 3p de x, los q de x se van, y del otro lado acá es un x3 más otro x3, 2x3, menos un x2, menos 5x2, menos 6x2, menos 8x y 15 y 9, 24. De acá voy en el primer miembro, fíjense que el primer miembro, de acá, tiene dos términos que tienen algo en común, que es el P de X. ¿tá? Voy a sacar entre estos dos términos el P de X de factor común. Es decir, voy a escribir el P de X fuera de un paréntesis y dentro del paréntesis las cantidades que en cada término multiplicaban al polinomio P. Entonces, si vos sacás el P de X de este primer término, lo que dejás es una X. Viene un menos. Si yo saco de este segundo término el polinomio P, lo que dejo es un 3. ¿tá? Y entonces, si yo quiero despejar el polinomio P,
Me molesta el x menos 3 que multiplica y que lo voy a pasar al otro lado dividiendo con su signo. Así que según esto, el polinomio p de x va a ser el resultado, o sea, el cociente obtenido al dividir este numerador por este denominador. Y como lo que yo tengo acá es una división de un polinomio de tercer grado por un divisor de primero, esa división con un divisor de primer grado, como lo dijimos cuando empezamos el tema de polinomios, la podré hacer por división directa, por Ruffini, por ley del resto. No se olviden que lo que yo quiero es el cociente, el resultado de esa división. Una ley del resto no te daría el valor del cociente, entonces no sería una buena alternativa. Sí podría ser o una división directa o el Ruffini. Opté por el Ruffini, o sea que tomé el divisor, lo igualé a 0 para detectar su raíz, tomé el polinomio de partida, lo dividí por la raíz del divisor, me dio un resto 0, o sea que la división era exacta, justa, y este es el cociente que resulta con un grado menor que el polinomio de partida. O sea, si el dividendo era de tercer grado y el divisor es de primero, este cociente va a ser de segundo grado. Y en definitiva, eso es el polinomio P, el cociente, el resultado de esta división. Pero una vez que tengo entonces al polinomio P, como en cualquier sistema, volvé al sistema de partida a una cualquiera de estas dos ecuaciones, cambia el polinomio P, acá o acá, por lo que te dio y despeja el polinomio Q. Y eso fue lo que yo hice. Tomé la primera relación, que era esta es la primera, en el lugar del polinomio P, dentro de un paréntesis auxiliar, coloqué lo que había obtenido, hice acá la distributiva que estaba indicada, y entonces despejé Q. ¿Tá? Agrupé, y este es el Q que resultó. Así que vuelvo a repetir, ¿a quién coloqué en el séptimo tipo de problemas? A aquellos ejercicios de polinomios donde me piden determinar, en este caso, dos polinomios, teniendo como dato ciertas ecuaciones que involucran a esos polinomios. Entonces, la manera de resolver este tipo de ejercicios es considerando que lo que te están dando de datos son ecuaciones, y que las incógnitas de esas ecuaciones sean los polinomios que querés determinar. ¿Tá? Van a utilizar, recapitulando, el método que quieras para resolver ese sistema: sustitución, reducción, igualación, el que te parezca más cómodo, y entonces vas a conseguir los polinomios en juego. Bien. Pasemos a otro ejercicio de aplicación. Bueno, ahora me dan un polinomio de quinto grado. Recuerden que el grado de un polinomio viene dado por el mayor exponente al que aparece elevado la incógnita. Esto es un polinomio de grado 5. Y después me piden hallar los coeficientes que desconozco, todos estos, y empiezan a darme un montón de datos. ¿Se acuerdan que yo les dije que cuando ustedes tienen un problema con muchos datos en juego, conviene empezar por numerar esos datos e irlos exprimiendo lo más que pueda antes de pasar a la siguiente información que aporta la letra? Acá está, eso mismo. Bueno, muy bien. Vamos a empezar por el primer dato que tengo. El primer dato es el polinomio mismo, el polinomio que me dieron, que obviamente es de quinto grado. ¿Tá? Vuelvo a mirar, el primer dato que te dan es la forma que tiene tu polinomio. Lo pongo. Siguiente dato, siguiente dato. Mi polinomio P es igual a un X más 1 por Q. ¿Tá? Este es el segundo dato. Bueno, antes de seguir al siguiente, exprimamos lo más que podamos
esa información. Bueno, según esto, a ver, el polinomio P era de quinto grado. Yo acá, si ustedes se acuerdan cuál es el esquema de la división, se acuerdan que cuando yo tengo un polinomio dividido por un divisor, el resultado es un cociente y acá vendría sumado el resto, que como no hay resto, aparentemente era 0. Entonces esto era una división directa. Dividendo, divisor, cociente y el resto 0. Era una división exacta. ¿Está? Entonces, vamos a razonar según la ley de grados el grado de este polinomio Q que aparece acá. ¿Se acuerdan que según la ley de grados, déjenme compartir el cuaderno? Bien, vamos a explicar. Yo tenía dividendo, dividido, divisor, me daba un cociente y un resto. Este era el esquema tradicional de la división. Cuando la pasaba a notación lineal, que no era más que la verificación, era dividendo igual divisor por cociente más resto. Y según la ley de grados, habíamos dicho que si el dividendo era de grado n y el divisor es de grado m, el cociente queda siempre de grado n menos m. Y el resto es, a lo sumo, un grado menos que el divisor, o sea que sería a lo sumo de grado m menos 1. Este era el esquema de la división y la correspondiente ley de grados. Así que si yo tengo un polinomio P que es igual a un x más 1 por q de x, fíjense que esto era de grado 5, según el primer dato que te proporcionó la letra. Esto es de grado 1. Así que el cociente será de grado 5 menos 1, 4. Y en este caso, el resto que no está, vale 0. O sea que era una división exacta, pero lo que me interesa es que acabo de deducir que ese cociente del que no me hablabas nada, puedo decirte ahora, razonar que tiene que ser de cuarto grado. ¿Está? Y es lo que yo les anoté acá, que ese cociente, por lo que deduzco de la ley de grados, que es esta, tiene que ser de grado 4. Ese cociente, grado 4. Muy bien, por ahora dejo esto acá, stand-by, y me voy a la siguiente información. Ese Q que apareció en el renglón de arriba, ese mismo Q, te dicen que es un x3 menos 1 por t de x más 27x2 menos 29x menos 29. Bueno, muy bien. O sea, me dijiste que el polinomio Q, que yo en el ítem anterior razoné que era de cuarto grado, es un x3 menos 1 por t de x más 27x2 menos 29x menos 29. O sea, de nuevo ley de grados. Si esto es de grado 4 y el divisor es de grado 3, este polinomio t, que sería el cociente, sería de grado 4 menos 3. Y de ahí razono que es de grado 1. Y entonces lo pongo con letras a determinar. Lo pongo como una expresión de primer grado con letras a determinar. Pero ojo, no puedo usar ninguna letra que ya haya sido utilizada en alguna otra parte del ejercicio. O sea, yo no podía usar ni A, ni B, ni C, ni D, ni E. Por eso usé M por X más N. ¿Tá? Y lo sustituí, el T, por ese polinomio T de X de primer grado con coeficientes a determinar. Y entonces, acá tengo mi Q de X, acá tengo el x3 menos 1, acá tengo el t de x, que es m por x más n, y acá lo que ellos me dieron como resto.
Bueno, fui dejando el primer miembro quieto, me dediqué a hacer las operaciones que estaban indicadas acá en el segundo miembro, las distributivas, ordené, agrupé términos semejantes, ven, saqué algunos factores comunes, y luego este sería mi Q de X. Por ahora con varias letritas a determinar, pero lo dejo, no tengo más nada para hacer. Voy al siguiente dato que proporciona la letra. Ese mismo Q de X, me dicen que cuando reemplaza la X por 0, te da 6. Entonces, siguiente dato, vean cómo los voy numerando. Q de 0 es 6. Entonces, si Q de 0 es 6, fui al renglón de arriba donde tenía el Q de X, a cambiar todas las X por 0 y a igualar todo a 6. Entonces, cuando hago el Q de 0, cambio todas las X por 0, obviamente que este término desaparece, este también, y todo esto también. Entonces solo me queda el menos n menos 29. En lugar del Q de 0, pongo el 6 que me diste de dato, y de ahí voy a poner el n del polinomio Q. Entonces, con el n determinado, subí un renglón, y en esta expresión donde estaba el Q de X, aproveché y cambié todas las n's por el menos 35 que tenía. Encontré esta expresión para el polinomio Q que ahora arrastra una sola letrita. ¿Está? ¿Qué hago con esta expresión? Porque ya no tengo más datos para el polinomio Q. Bueno, me fui, ¿está? Me fui un renglón Profe, arriba. Sí, ¿qué pasó? ¿por qué le hizo por 0 ahí abajo que no escuché? Era un ¿Está haciendo una dato, cosa? era un dato. Fíjate, era el dato que tenía el problema, que Q de 0 era 6. ¿Está? Ah, ok. Era un dato. ¿Está claro? O sea, yo estaba tratando de exprimir uno por uno todos los datos que me dio la letra. Por eso hice el Q de 0, que me permitió sacar una de las letritas que había tenido que introducir para expresar el polinomio Q. Y como ya no tenía más datos, bueno, ahora con esa n que calculé, empecé a subir para que el polinomio Q, en lugar de quedarte con dos letritas a determinar, como era el m y el n, pasara a quedarte solo con una, que era la m, y sigo subiendo, y mi polinomio P va a ser x más 1 por ese polinomio Q, ¿ven? El polinomio P iba a ser ese x más 1 por el polinomio Q, así que cambié el polinomio Q por el renglón de arriba, hice todas las cuentas en este segundo miembro, ¿ven? Todo este cuenterío. Agrupé términos semejantes, traté de ir reduciendo hasta que llegué acá. Y entonces estoy haciendo como quien dice coeficientes indeterminados. Ahora yo sé que el polinomio P mío tiene que ser igual a todo esto que quedó en el segundo miembro. Y entonces empiezo a identificar. Para que el polinomio P de X sea idéntico a esto que me quedó en el segundo miembro, ¿se acuerdan cuál era la definición de identidad de polinomios? Dos polinomios serán idénticos si tienen el mismo grado y coeficientes respectivamente iguales. Bueno, el polinomio P era de quinto grado y lo que te quedó en este segundo miembro también. Y tienen que tener coeficientes respectivamente iguales. ¿Qué significa eso? Que lo que multiplica al x5 en el polinomio P, acordate que en el polinomio P lo que multiplica al x5 es una A, tiene que ser igual a lo que multiplica al x5 del otro lado, que en este caso sería una m. Después, lo que multiplica al x4 en el polinomio P, que es un menos 29, igual a lo que multiplica al x4 de este otro lado. Y entonces ahí empiezan a aparecer ecuacioncitas que me permiten ir determinando más de las letras que tenía de incógnita. Fíjate que si ya sacaste el m, ya sacaste el a de tu polinomio P. Después, lo que multiplica
al x3 en el polinomio P, que es un B, igual a lo que multiplica al x3 en el polinomio este, que es un menos 8. Ahí ya sale otra letrita. Después lo que multiplica al x4 en el polinomio P, perdón, al x2 en el polinomio P, que es una C, igual a lo que multiplica al x2 de este lado. Ojo que tiene un menos delante. Y así empiezo a determinar todas las letritas. No solo el A, el B, el C, el D, que estaban en el polinomio P original, sino además el M y el N auxiliares que había introducido para poder definir ese polinomio Q que había quedado en juego. Y ahí conseguiste encontrar la expresión del polinomio P de partida. Pero, este polinomio P tiene una forma muy especial. Fíjense que tiene sus términos equidistantes de los extremos iguales. O sea, las puntas, ambas valen 6. El siguiente término por el lado izquierdo igual al siguiente término entrando por el lado derecho. Y acá estos también iguales. O sea, los términos equidistantes de los extremos idénticos. Ese tipo de expresión que tiene los términos equidistantes de los extremos iguales se llaman ecuaciones simétricas. ¿Y para qué me sirve saber que tengo una ecuación simétrica? Acá está más explicado en forma genérica, ¿ven? Por ejemplo, esta va a ser una ecuación simétrica de grado 5. ¿Está? Si los términos equidistantes de los extremos son iguales. Bien. O sea, perdón, acá es una A y esto es una C. Están cambiadas las letras acá. Esto viene a ser A y esto viene a ser C. ¿Está? Se me dieron vueltas las letras acá. Después lo arreglo. ¿Está? Bueno, ¿para qué me sirve saber que estoy frente a una ecuación simétrica? Porque hay una regla que dice que todas las ecuaciones simétricas de grado par cumplen tal cosa y todas las simétricas de grado impar, como esto era un impar de grado 5, cumple con el requisito de tener una raíz menos 1. Y eso es lo importante a recordar. ¿Tá? Vuelvo a repetir, si vos estás, a ver, lo voy a escribir acá en mi cuaderno, están viendo mi cuaderno. Si yo tengo una ecuación simétrica de grado 5, es AX5, por ejemplo, BX4, CX3, después volvés a tener un CX2, un B por X y una A. ¿Tá? Esto es una ecuación simétrica de grado 5. Los términos equidistantes, quiere decir punta igual a punta. Después, el que está a un lugar del lado izquierdo con el que está a un lugar del lado derecho iguales. El que está a 2 lugares igual al que está a 2 lugares desde el otro lado. Bueno, esta es una ecuación simétrica y en este caso de grado impar. Bueno, hay una regla que dice que todas las ecuaciones que tienen este formato simétrica de grado impar admiten una raíz evidente que es menos 1. ¿Está claro? Admiten una raíz evidente que es menos 1. Vamos a chequearlo. Fíjense que ustedes habían llegado a esta expresión. ¿Ven? Punta igual a punta. Penúltimo igual al siguiente. Y estos dos iguales, esto es una simétrica de grado impar, grado 5, según la regla admitiría la raíz menos 1. O sea, de las 5 raíces que esto tiene, por ser de quinto grado, una sería menos 1. Chequémoslo.
Acá coloqué por un Ruffini los coeficientes de ese polinomio de grado 5 y voy a ver si baja por -1. Bajé el primero, multipliqué cruzado, corrí un lugar y así fui haciendo. Y efectivamente me dio 0 en el último casillero. Y lo que quedan casilleros anteriores serían los coeficientes de un cociente un grado menor que el polinomio de partida, que vuelve a dar una simétrica, pero ahora de grado par, una simétrica de grado 4. ¿Está? ¿Ven? Efectivamente bajó por -1. Esto es una simétrica de grado par. No cumple con la regla de admitir de nuevo la raíz -1. Puedo probarlo. ¿Está? Pero ya en este cociente un grado menor, de repente puedo, si me pidieran hallarle todas las raíces a ese polinomio que era de quinto grado, bueno, pensar, ver si tiene alguna evidente, si no lo tiene, ir al teorema de la raíz racional y empezar a pensar que, bueno, probables raíces enteras, los divisores del 6, que serían más -1, más -2, más -3, más -6, probar por Ruffini si va bajando por algo de eso, y ahí poder continuar. ¿Tá? Pero bueno, en este ejercicio solamente me pedían hallar el polinomio de partida, que fue lo que yo cumplí hasta acá, simplemente que me pareció interesante que como me había quedado de casualidad un polinomio simétrico de grado impar, mostrarle esas reglitas que después pueden ser muy útiles a la hora de hallarle las raíces, por ejemplo, si te lo hubiera pedido a ese polinomio. Y vuelvo a decir, la regla establece que si tenés una expresión simétrica, pero de grado impar, te va a admitir la raíz -1. ¿Está? ¿Preguntas hasta acá? Bien. Vamos a este otro ejercicio. La suma de dos polinomios es 4x2 menos 8x más 1. Dividiendo ambos polinomios entre 4x menos 2, los cocientes difieren en 3x2 más 1 y los restos son iguales. Hallar los polinomios, los cocientes y los restos. Bueno, yo le voy a poner de nombre a esos dos polinomios que quiero hallar, a de x y b de x. Por eso, el primer dato es que la suma de los dos polinomios es tal cosa. Bueno, a de x más b de x es tal cosa. Primer dato, ¿está? El primer dato que tengo es una relación entre los dos polinomios a determinar. Luego me dicen que si divido ambos polinomios entre 4x menos 2, entonces, si el polinomio a de x lo dividís entre q de x menos 2, me da un cierto cociente que le llamé q sub 1 de x y un resto r. Si al polinomio b de x lo divido por el mismo divisor, me da un cociente q sub 2 de x y un resto r', por ejemplo. Entonces la letra dice que los cocientes difieren en 3x2 más 1. Difieren es sinónimo de resta. Quiere decir que si yo hago una resta entre los cocientes, el resultado es esto. ¿Ven? Si por ejemplo al cociente 1 le quito el cociente 2, me estás diciendo que el resultado era 3x2 más 1. Esto significa que los cocientes difieren, el difieren es sinónimo de hacer una resta, en tal valor. Y te decía que los restos son iguales. Entonces el r de x igual al r' de x. Bueno, se me ocurrió que si yo hacía entonces, fíjense, esto lo paso a notación lineal, sería que la de x es 4x menos 2 por q sub 1 de x más r. Y si esto lo paso a notación lineal, el b de x sería 4x menos 2 por q sub 2 de x más r'. Entonces, acá tengo el a y el b. ¿Por qué se me ocurrió restarlos? Porque si yo los resto,
como los restos son iguales, se me van a ir de la expresión. Y al restarlos, me va a aparecer ese cociente, esa resta de cocientes que tenías como dato acá. Y entonces sabés que esta resta de cocientes que te aparece la vas a poder reemplazar por esto que te daban de dato. Vuelvo a repetir, la primera ecuación, esta era obvia, me la decías directamente. La segunda ecuación que yo tuve que generar, en realidad pensé yo en hacer una resta de las dos expresiones para que apareciera la resta entre los Q que te daba yo de dato y que por ser los restos iguales, cuando yo restara estos dos, se iban a poder ir. Y entonces yo genero, fíjense que esto es 4x menos 2, por lo que era la diferencia, yo genero una segunda ecuación de dato que involucra a los dos polinomios que querés determinar. ¿Tá? Y entonces, en definitiva, con el dato 1 que me diste directamente, más el dato 2 que yo generé por mi conveniencia, pienso que tengo un par de ecuaciones con las dos mismas incógnitas, que son el A y el B, con los cuales entonces puedo pensar en formar un sistema donde las incógnitas sean el A de X y el B de X, y que si lo resuelvo voy a determinar lo que yo quiero. O sea, va a terminar siendo un problema del séptimo tipo porque se va a terminar resolviendo mediante un sistema de ecuaciones en que las incógnitas son polinomios a determinar. Y bueno, si vos tenés de dato un par de ecuaciones que tienen las mismas incógnitas, vale decir, los polinomios A y B, vas a pensar en formar un sistema entre ellos. Fíjate que si yo ya sumo directamente las dos ecuaciones, la b de x se va a ir, por eso dejé la primera ecuación como está, la segunda como estaba, directamente la sumé, se me fueron los polinomios b, un polinomio a más otro polinomio a son dos veces el polinomio a, acá agrupé términos semejantes y entonces mi a de x termina siendo esta expresión toda dividida entre 2. Y si tenés el a de x, que es una de las incógnitas de tu sistema, podés pensar en ir a una cualquiera de estas dos ecuacioncitas, a la que quieras, y yo fui a la primera, sustituir el a de x por lo que encontraste y terminar despejando el b de x que aparece ahí. ¿Está? Y entonces acabo de descubrir los dos polinomios a y b. Pero no solamente me pedían los polinomios a y b, también me pedían hallar los cocientes y los restos, o sea, cuánto valían los q y cuánto valían los r. Bueno, si yo tengo el polinomio a, tengo el divisor, quiero el cociente y el resto, volví para acá atrás, volví para allá atrás, acá. Al polinomio a que conozco lo voy a dividir entre este divisor. Podés hacer un Ruffini o división directa, yo hice la división directa, y sacar el Q y el R que querés, el Q y el R. Luego hice lo mismo con el otro, el polinomio B, lo divido entre el divisor 4x menos 2, el resultado es Q y este es el R. Y bueno, de nuevo, fíjense que acá está planteado, obtengo el Q, y en este caso el R me dio 0, el R' me dio 0. ¿Tá? Y con eso completás todo lo que te pedía el problema. No solamente los dos polinomios en juego, sino también esos Q y R que aparecían al efectuar los datos que te daba la letra. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, porque estos problemitas que les acabo de mostrar son problemitas estilo un parcial, un examen, ¿tá? Hay que pensarlos, pero bueno, una vez que yo genero las ecuaciones que tienen por incógnitas a los polinomios que querés determinar, ya después sabés que podés hacer un sistema y que por ahí saldría o empezaría a salir todo.
Bueno, voy a pasamos a la otra videoconferencia, así no se me corta, y vamos a tratar ahora de corregir algunos de los ejercicios de RIP que habían quedado pendientes. Pasamos a mismo la link? otra. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Si es el mismo link. Sí, sí, igualitos, como siempre. Vamos a la otra. Profe, ¿Sí? ¿Qué pasó? esto lo vas a subir a Crea, ¿no? Porque Y no lo sí,